Buenas, gente de mecánica racional. Vamos a hacer 3 ejercicios para la práctica del tema dinámica bidimensional de cuerpos rígidos. Y vamos a empezar con el problema número 39 que tenemos en la práctica, que dice: la caja de 100 libras de la figura 20 está siendo jalada por el malacate hacia arriba sobre la superficie inclinada. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0,4. El momento de inercia de masa del tambor sobre el cual se enrolla el cable, incluyendo el cable enrollado en el tambor, es de 3 slug-pie cuadrado. Si el motor ejerce un par de 40 pies libras sobre el tambor, ¿cuál será la aceleración de la caja? Entonces tenemos problema 39. Entonces estos son nuestros datos y este es nuestro diagrama del sistema, que siempre ustedes los tienen que dibujar. Lo que hace el problema es darnos un dato más dentro del diagrama de la imagen de referencia, diciéndonos que esta distancia, digamos, es 6 pulgadas. O sea, queriendo decir que el radio del malacate es de 6 pulgadas. Como nosotros tenemos las unidades en sistema imperial y en sistema imperial la distancia se mide en pie, para no pasar esto a pulgadas, que sería más un incordio más, vamos a pasar esto a pie, sabiendo que 12 pulgadas es igual a un pie. Entonces 6 pulgadas, estamos hablando de medio. Entonces, antes de empezar con los cálculos, vamos a analizar un poquito repasando la teoría que dimos de dinámica plana de cuerpos rígidos. Lo que acá tenemos un caso es que este tambor, que tiene una inercia que nos las da el problema, está generando un momento torsor dado por un motor que tiene el malacate acoplado al tambor, el cual ese momento es lo que hace enrollar el cable, generándole una tensión al cable por el peso de la caja. Entonces ese enrollamiento genera un desplazamiento de la caja que va subiendo por el plano inclinado, que al mismo tiempo va a tener, digamos, como fuerzas contrarrestantes la fuerza de rozamiento del plano inclinado y la componente, digamos, horizontal o lineal, digamos, la componente alineada al desplazamiento de la fuerza, del peso de la caja. Entonces, la fuerza de rozamiento, la componente alineada al tiraje de la componente del peso de la caja alineada al tiraje, es lo que se van a contrarrestar a la tensión de la cuerda generada por el enrollamiento del malacate. Entonces el malacate debe tener un momento torsor, un par en su árbol, para generar este sistema, para que este sistema funcione. Entonces a nosotros nos pregunta cuál va a ser la aceleración de la caja, es decir, qué aceleración lineal va a tener la caja. Como la caja tiene una aceleración lineal producida por el tiraje del cable y el cable se está enrollando, significa que el tambor tiene una aceleración tangencial, o sea, es decir, la aceleración lineal de la caja es igual a la aceleración tangencial del tambor en su periferia, donde se está enrollando el cable. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una aceleración angular respecto al eje de movimiento del tambor. Entonces va a haber una equivalencia entre aceleración tangencial de la caja y aceleración angular del tambor del malacate. Eso nos va a servir en el cálculo. Entonces, ¿qué más podemos analizar de esto? Referido a la teoría que nosotros dimos, vinculamos el momento con esa aceleración angular que vamos a tener que hallar para saber qué aceleración tangencial o lineal tenemos en la caja. Entonces, a partir de esa teoría, nosotros podemos vincular ese momento, dada la inercia que tiene el tambor, para hallar las aceleraciones y responder al problema. Entonces ahora sí podemos empezar con los cálculos. Lo primero que es bueno hacer en este tipo de problemas siempre es sumatoria de fuerzas por todos lados y sumatoria de momento. Entonces queda expresado todo: sumatoria de fuerza en X, dado que tomamos este como el eje X, este como el eje Y. Entonces tenemos en X
tenemos la tensión de la cuerda, menos la fuerza de rozamiento, que es la constante por la normal, menos también, porque se le contrapone, la componente respecto al eje X del peso, es decir, esta componente. Luego vamos a tener también esta normal del componente colineal a la normal del peso. Entonces, esto va así y esto va así. Luego, la sumatoria de Fi es la normal, n, menos la componente alineada al eje Y del peso, va a tener que ser igual a 0. En el eje anterior me olvidé decir, en la sumatoria de Fx, esas sumatorias de fuerza tienen que resultar en la masa por la aceleración de la caja. Es decir, si diera 0 estaría en reposo, o sea, no se estaría moviendo en el eje X, pero como se está moviendo, o sea, hay un exceso de fuerza para cierto sentido, eso va a implicar una aceleración impresa a la masa de la caja. Entonces, en la sumatoria respecto al eje Y, como no puede haber movimiento en el Y, porque no se puede estar ni despegando de la rampa ni hundiendo sobre la rampa, tenemos que es 0. Por lo cual, de acá, digamos, esto tiene que ser iguales, n y la componente del eje Y del peso. Luego, la sumatoria de momento lo vamos a hacer respecto al punto A, que es el malacate, el centro, digamos, el eje del malacate. ¿Y qué va a decir? Que el momento que nosotros tenemos que genera el malacate por su motor, 40 pies libras, menos esta fuerza de T por la distancia que genera un momento, esta distancia, la fuerza por la distancia al eje, es el momento que genera la tensión de la cuerda respecto al eje del malacate. Eso va a tener que ser igual a la inercia del tambor por la aceleración angular que va a tener ese tambor. Fíjense que es bastante correlativo esta expresión con la expresión de la segunda ley de Newton para las fuerzas. Acá tenemos un desplazamiento lineal, digamos, y acá tenemos un desplazamiento, es como traducirlo a lo que es el desplazamiento rotacional. En vez de tener fuerzas tenemos momento, y en vez de tener masas tenemos inercia, y en vez de tener aceleración lineal tenemos aceleración angular. Pero esto es muy importante. El libro en la práctica está lleno de problemas donde la única aplicación respecto a la teoría que dimos es esta expresión, pero dado en muchos formatos distintos y distintos problemas, donde por ahí el enfoque se da en la resolución de los parámetros cinemáticos, otros se da en los parámetros de fuerzas, pero siempre rondando esta ecuación. Entonces, tal vez acá nos hubiese pedido qué tiempo tarda la caja en subir 10 metros o 10 pies. Entonces, de todas maneras, íbamos a tener que hallar la aceleración y con eso trabajar la parte cinemática que nosotros ya sabemos de las anteriores unidades. Todo el desarrollo de la práctica del libro es distintos acercamientos, repasando distintas unidades, aplicando esta ecuación, que es lo que introduce esta nueva unidad. Nosotros, este programa me gusta porque nos enfocamos directamente en la primera aplicación de esto, que es un movimiento plano de dinámica plana de rotación pura. Luego vamos a ver un movimiento de dinámica plana de traslación pura y luego vamos a ver una combinación de ambos. Entonces por eso vamos a hacer 3 ejercicios en este video. Entonces de acá ya podemos seguir calculando directamente de estas 3 lo más directo, es decir que n es igual a... Ya podemos calcular la normal al plano y con esto podemos empezar a completar el valor de t despejado de esta expresión. Entonces quedaría expresado de esta manera t. Lo único que hice fue pasar Fr y la componente en x del peso al otro lado de la ecuación, sumados a la masa por aceleración. La masa, por supuesto, es el peso sobre la gravedad. Gravedad
en el valor de unidades imperiales, 32,2. Entonces la normal la incorporé acá, que es la que habíamos calculado acá, por el coeficiente de rozamiento. Bueno, y esta es la componente en X del peso, que como el ángulo es 20, es 100 seno de 20. Pero acá tenemos un problema, no podemos resolver esto porque no tenemos todavía la aceleración en X. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar un poquito esta y decir que pusimos los valores numéricos de esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos t en función de la aceleración lineal y acá también tenemos t en función de la aceleración angular. Entonces, a mí lo que me está conviniendo acá es hallar la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, que es bastante simple, ya la hemos visto. Sabemos que la aceleración lineal es igual a el radio por la aceleración angular. Entonces, en nuestro caso, la aceleración lineal va a ser igual, ¿cuánto era el radio? 0,5 pies. 6 pulgadas, pero 6 pulgadas en pie, 0,5 pies. Entonces, aceleración lineal es 0,5 por la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular es igual a 2 veces la aceleración lineal. Este 0,5 pasa dividiendo, que es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces ya tenemos esta expresión. Entonces esta expresión la puedo despejar acá, por lo cual me queda 40, algo así. Y puedo entonces despejar a X como 40 sobre 6, quedará 0,5 t sobre 6. Quedará una expresión así. Entonces, esta expresión ahora la puedo ingresar a esta expresión de t, entonces ya puedo tener todo en función de t. Y de ahí despejar t directamente en este choclo de números que va a quedar acá. Que eso se lo dejo a ustedes para completar. Sin embargo, acá directamente puedo poner de que la aceleración lineal es este, y ese es el resultado del problema. Siempre, por favor, les recuerdo, hagan el croquis completo, que un croquis completo tiene que contener todos los vectores involucrados en la resolución. No me voy a cansar de ponerles eso en las correcciones de los ejercicios de la carpeta, que siempre hay que incluir todos los vectores involucrados en la resolución. ¿Qué quiere decir? Que si esto es un vector, tiene que estar acá. Si esto lo puedo representar como un vector, tiene que estar acá. Que de hecho acá no lo está, entonces lo agrego. Esta es aceleración en X. Siempre antes y después de hacer el ejercicio completan el diagrama. Entonces, por ejemplo, alfa también se puede representar como vector, que sería, digamos, colineal con el vector de momento, que como es perpendicular a la hoja, lo dibujamos como una curvita, entonces ahí tenemos alfa. Entonces, de esta manera siempre es conveniente completar el diagrama, porque el diagrama siempre tiene que mostrar lo que hicimos acá, y lo que hicimos acá puede estar completo, pero si yo no lo veo acá, puedo que alguien que no lo resuelve y necesite informarse sobre este problema no entienda a qué estamos refiriéndonos. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer el problema 41, que dice: la masa del avión de la figura 25 es de 250 megagramos, directamente vamos a decir 250.000 kilos, y el empuje de sus motores durante su carrera de despegue es de 700 kilonewtons. Usa el principio de D'Alembert para determinar la aceleración del avión y las fuerzas normales ejercidas sobre sus ruedas en A y B. Ignora las fuerzas horizontales ejercidas sobre sus ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la continuación del ejercicio 40, donde se resuelve este mismo problema, pero sin usar el principio de D'Alembert. Es un detalle, pero directamente lo resuelvo esta versión para incorporar a la resolución del ejercicio 40, que la pueden ver. De hecho, está también como ejercicio activo de la unidad que dimos, de teoría.
Incorporando el principio de D'Alembert es simplemente una cuestión teórica que cambia un pequeño detalle en la resolución matemática, que está bueno saberlo de todas maneras. Entonces, estos son nuestros datos. Este es un diagrama simplificado, todavía que le faltan todos los vectores de las disposiciones del sistema. Entonces, este es el vector de empuje T. Acá vamos a tener el vector del peso del avión. Vamos a tener las reacciones de la rueda, del piso sobre las ruedas. Y lo que se agrega acá, que es parte del principio de D'Alembert, es un vector focalizado en el centro de masa, que es opuesto al movimiento, es decir, opuesto al vector de empuje, y es equivalente a la masa por aceleración. Cuando digo opuesto al vector de empuje, me quiero referir que es opuesto a la componente colineal al movimiento del vector de empuje. Porque yo podría tener un vector de empuje, suponemos, oblicuo, donde sabemos que si no está, digamos, haciendo un movimiento vertical y solamente está haciendo un movimiento horizontal, la componente que cuenta para el movimiento horizontal es la componente horizontal. Entonces, esta fuerza que se denomina fuerza inercial viene a ejemplificar como si fuese una fuerza al digamos, movimiento de la masa con su aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Es la típica fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿no? Pero si esto lo interpretamos como una fuerza, que es lo que nos dice el principio de D'Alembert, la fuerza que causa el movimiento menos la fuerza de inercia, que es masa por aceleración, tiene que ser igual a cero. Tiene que ser una resultante cero. Es un poco difícil de entender respecto a lo que veníamos explicando de cinemática. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que si un cuerpo que está en un estado de movimiento, cual sea, si tiene un exceso de fuerzas, de sumatoria de fuerzas, quiere decir que se va a generar un movimiento del cuerpo. O, dicho de otra manera, si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, el cuerpo va a permanecer en el estado cinemático en el que se encuentra, ya sea en reposo o en movimiento. No va a cambiar su estado cinemático, es decir, no va a haber una aceleración o un cambio de velocidad. Entonces, esto nos viene a decir que podemos interpretar a ese movimiento de la masa o al cambio de cinemática de la masa como una fuerza que es la reacción a la fuerza que genera ese movimiento. Está bueno para ciertas resoluciones de ejercicios, pero para quienes recién se inicia en estos problemas puede ser un poquito confuso de interpretar. Por eso se lo explica ahora y no al principio de la materia. Sin embargo, no se hagan mucho la cabeza con esto, úsenlo más como una herramienta de resolución más que tratar de incorporarlo como una parte de la teoría para tratar de entender la cinemática desde el principio de D'Alembert. Entonces acá nos va a ayudar, o va a ser una forma de ayuda para la resolución matemática. ¿Qué significa entonces? Que la sumatoria de fuerzas, en realidad todas las fuerzas que se le ejerzan externamente a este sistema, sumadas a la reacción que va a tener la masa con una aceleración, o sea, la fuerza inercial, y esta, siempre que está expresada como una masa entera, se concentra en su centro de masa, va a tener que ser igual a cero. Entonces esto expandido, ¿qué vamos a decir? Que T en Y, digamos, en el eje X, más RA más
RB menos el peso en J más menos, porque es opuesta respecto a I, de la masa por la aceleración en I. Todo esto tiene que ser igual a 0. Acá directamente incorporamos también los vectores verticales, haciendo una sumatoria vectorial en I y en J. Y también tiene que ser 0 porque no se puede mover para arriba y para abajo el avión en la pista, simplemente se desplaza horizontal. En otro sistema, si hubiera un movimiento también vertical, lo podemos incorporar, según el principio de D'Alembert, con la fuerza inercial vertical. Entonces, a partir de acá, podemos ya calcular entonces la aceleración es igual a T sobre M, que es igual a 700.000. Entonces, a partir de esa ecuación ya podemos obtener el resultado de la aceleración en el eje X, que es 2,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, lo que hacemos a continuación es escribir la ecuación que nosotros aprendimos en teoría de forma completa, que mezcla, digamos, que contiene los momentos, la inercia y las aceleraciones. Entonces, ¿qué dice? La sumatoria de momentos respecto a un punto O, cual sea nosotros elijamos, más el producto vectorial del vector posición del centro de masa por esa masa por su aceleración, que esto no es más que la distancia al vector de fuerza inercial, esto multiplicado por el versor K, la inercia de rotación, que hemos visto en teoría, todo esto tiene que ser igual a 0. Recordemos por qué esta expresión es así, qué significa esta expresión. Recordemos que acá estamos haciendo sumatorias de momentos respecto a cualquier punto, sumado a esta ecuación, que es otro momento dado por la fuerza inercial respecto al centro de masa, y estos son otros momentos dados por las inercias de rotación, o sea, los momentos angulares de rotación de la masa. Entonces, todos estos momentos que se dan en el cuerpo, la sumatoria de todos esos tiene que dar igual a 0, porque son todos los momentos posibles que puede tener el cuerpo. Entonces, en este sistema, a diferencia del anterior que vimos del Malacate, no hay rotación posible porque está apoyado el avión sobre sus dos ruedas, entonces no puede rotar. Lo único que puede hacer es trasladarse linealmente. Entonces, esto será 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es expandir las expresiones para estos dos términos. Nosotros vamos a considerar nuestro punto O como la rueda de atrás, o sea, la rueda la llamamos A. Entonces nos queda expresado que la sumatoria de momentos de nuestro origen, o sea, A, va a ser, la primera que encontramos es esta, la del peso, por 5 metros. Como genera un sentido horario de rotación, por la regla de la mano derecha le ponemos signo negativo. Ustedes pueden, si quieren, poner un signo opuesto, siempre y cuando respeten la convención de signo que ustedes elijan de sentido de rotación. Pero por la regla de la mano derecha, esto es negativo. Más. ¿Por qué más? Porque esta fuerza da, por la regla de la mano derecha, positivo. Y estamos hablando de que está a 5 más 22, 27 metros de la rueda trasera. Y luego tenemos esta horizontal, también va a generar un momento respecto al punto A, que va a ser de 3 metros, está a una distancia de 3 metros, por la fuerza del empuje. Entonces, y como es genera por la regla de la mano derecha, genera una rotación horaria, o sea, negativa. Entonces nos queda distancia de 3 metros por el empuje de 700.000. Y ahí ya terminamos la parte del momento, la sumatoria de momento. Y ahora hay que incluir esta parte que es la fuerza inercial, el momento respecto a la fuerza inercial, que lo escribimos de manera vectorial.
que estamos a 5 metros de la rueda de la horizontal. Respecto a la horizontal estamos a 5 metros y respecto a la vertical también estamos a 5 metros. Entonces estamos 5i más 5j es nuestro R, producto vectorial menos 250.000 por la aceleración, que es esta expresión menos la masa por aceleración, y eso está referido al eje Y. Entonces esta es todo el corchete, es la expresión del el momento respecto a la fuerza de inercia, a la fuerza inercial, perdón, y se multiplica por K porque es, digamos, un momento, y los momentos están en los ejes K. Todo esto, bueno, era igual a 0 todo. Si ustedes resuelven vectorialmente esto, que ustedes ya saben cómo hacerlo, lo pueden hacer con el paréntesis muy sencillamente 550, 700.000, 00. Bueno, y esto hacen en el producto que tapan esta para el I, le da todo 0, tapan esta para el J, les da todo 0, tapan esta para el K y les da 700.000 por 5. Entonces esto da 3.500 kilonewtonmetros. 3.500.000 newtonmetros. Bueno, lo expresamos así, es más sencillo. Entonces, a partir de toda esta expresión, la única incógnita que nos queda es RB, por lo cual ustedes pueden despejar RB, que da, según mis cálculos, 402,31 kilonewtons. Haciendo sumatoria de I simplemente podemos calcular, reemplazándola en la sumatoria de I, podemos calcular la reacción en A, que tiene que dar kilonewtons. Esta misma expresión lo pueden hacer respecto a B, entonces hallan la reacción en A y luego la reemplazan en B. Y aquí tenemos entonces el resultado que nos piden. Fíjense que si no hubiera este movimiento, o sea, si no hubiese una tensión, si no hubiese una fuerza de empuje, no tendríamos esta reacción tampoco, y el avión, digamos, quieto, sin moverse, apoyado en la pista, tendría otras reacciones. Esto es importante, poder resolver estas cosas para calcular reacciones en dispositivos que nosotros estamos moviendo, porque podemos calcularlo de manera estática y nos dan unas reacciones en ciertos apoyos, pero en la dinámica del movimiento nos van a dar unas reacciones completamente distintas, y a veces tenemos que calcular los elementos, los materiales y las estructuras más en su estado dinámico que en su estado estático. Por último, vamos a hacer el problema 18.26 del libro. Dice, el brazo BC de la figura tiene una masa de 12 kilogramos y el momento de inercia respecto a su centro de masa es de 3 kilogramos metros cuadrados. El punto B está en reposo y el brazo BC tiene una velocidad angular constante de 2 radianes sobre segundos, en sentido contrario de las manecillas del reloj. En el instante mostrado, determine el par y las componentes de la fuerza ejercida sobre el brazo BC en el punto B. Tenemos nuestros datos y por supuesto vamos a hacer un diagramita. Este es nuestro diagrama. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que sucede acá. Nos está diciendo que tenemos un brazo conformado por dos segmentos, una articulación en B, luego tiene una mano en C, pero no entra dentro del problema. Entonces lo consideramos como una articulación de dos eslabones acá, con dos eslabones de brazo A, B, B, C, articulado en B. Entonces está diciendo que A, B no se está moviendo porque B está en reposo. Si B está en reposo, esa parte de la articulación está quieta de manera horizontal con una distancia de 700 milímetros. Lo que se está moviendo entonces es la parte BC en sentido antihorario a una velocidad de 2 radianes sobre segundos. Partiendo
de que estamos a 40 grados del horizontal en el momento del análisis. Y a 300 milímetros está el centro de masa del brazo, el brazo BC, la parte del brazo robótico que es la BC. ¿Qué podemos empezar a deducir? Que como no está acelerándose, o sea, no está cambiando la velocidad angular del brazo BC y es constante en 2 radianes sobre segundo, como tiene una aceleración angular es igual a 0, esto implica que el momento, la sumatoria de momento respecto al punto B, o sea, la articulación, el codo del brazo, también va a ser igual a 0. Pero la sumatoria de momento va a ser igual a 0. No el momento en la articulación B. Cuidado de no confundir ese detalle. ¿Por qué? Porque ya directamente la primera expresión que tenemos que escribir se basa en eso. Entonces decimos sumatoria de momento es igual a 0 y esto tiene que ser igual a ¿qué? El momento en B más el momento, digamos, motor que tiene B, la articulación B, para poder mover el brazo de manera antihoraria, más la fuerza por distancia que hace el peso concentrado, tomándolo como concentrado en el centro de masa, tiene que ser igual a 0. Es decir, que no hay un momento excedente que pueda cambiar la velocidad angular. Como no hay un momento excedente que pueda cambiar la velocidad angular, la sumatoria de momento es igual a 0 y tiene que ser igual la fuerza, es decir, el par que se está ejerciendo, el par motor que se está ejerciendo en la articulación B, a la fuerza por la distancia del peso en este momento, en este instante. Entonces ustedes acá pueden escribir directamente la fuerza por la distancia o de manera más prolija, como está hecho en la resolución del libro si ustedes lo ven, se escribe el producto vectorial como corresponde del vector posición del centro de masa respecto de B, producto vectorial la fuerza del peso, que es la masa por la gravedad. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Al momento en B, que todavía no lo sabemos, más hacemos el producto vectorial, que el producto R que va a ser 0,3 metros coseno de 40 y 0,3 metros seno de 40. 0 en el otro eje de desplazamiento. Y el peso que va a ser en el eje X 0, en el eje Y va a ser 12 por 9,81. Va a ser negativo porque va a ser hacia abajo. Y eso me da 117,72, 0 en el otro eje. Resolviendo esto, nos da directamente que el momento en B tiene que ser igual a 27,05 Nm. Entonces acá se ve muy claramente a qué nos referimos cuando la sumatoria de momento es igual a 0, cuando el movimiento angular es constante, a velocidad constante, no hay un momento excedente que genere un cambio de velocidad angular. O sea que el momento que está generando el movimiento angular tiene que ser igual a el momento resistente del sistema. En este caso, la resistencia la ejerce el propio peso de la pieza. Entonces el momento que se le está ejerciendo la articulación es igual a el momento resistente del peso de la pieza. Por eso no se está acelerando, sino que se está moviendo a velocidad constante. ¿Cómo obtuvo esa velocidad inicialmente? Partiendo del reposo, sabemos que sí tuvo que haber habido una aceleración para llegar a esa velocidad. Sí partió del reposo, pero eso debe haber pasado en otro momento y no es parte del estudio. De hecho, el próximo problema, que lo van a hacer ustedes, que es el 18-27, incorpora lo que es el movimiento acelerado a este mismo problema. Y eso, por eso se lo voy a encargar a ustedes que lo hagan para que vean cómo se trabaja esa parte. Pero ya viendo esto, entienden lo que es el concepto de esta expresión. Como nos está preguntando
en el instante mostrado que nosotros tenemos que poner el momento y las fuerzas, ya averiguamos el momento. Para averiguar las fuerzas, nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que tenemos que averiguar las aceleraciones que hay en este centro de masa, las aceleraciones lineales, que van a estar resistidas en esta articulación. Van a estar contrarrestadas en esa articulación. Recordando la unidad pasada de cinemática, tenemos la ecuación 6.10 del cuadernillo que dice que la aceleración angular, producto vectorial con la posición angular del centro de masa respecto de B menos la velocidad angular al cuadrado por la posición del centro de masa respecto a B, es la aceleración, nos va a dar la aceleración del punto. Como sabemos que no hay aceleración angular, esto es 0. Entonces sabemos que la aceleración va a ser igual a menos, como dice ahí, velocidad angular 2 al cuadrado multiplicado por la posición angular del centro de masa respecto a B, que ya la habíamos escrito en el primer cálculo de momento. Entonces nos queda esta expresión en vectorial, en I y en J, la velocidad angular. Nos quedan estos resultados en I y en J de la aceleración. Y eso es aceleración del centro de masa. Por lo cual ahora directamente, como sabemos la masa, podemos calcular las fuerzas. Entonces, las fuerzas propiamente dichas van a estar, las fuerzas de estas aceleraciones van a estar propiamente en el centro de masa, pero van a estar contrarrestadas de la misma manera en la articulación por sumatoria de fuerzas. Entonces, directamente escribimos que la fuerza en X es igual a la masa, y acá me había olvidado del menos acá adelante, entonces esto es menos. En X vamos a tener la masa por la aceleración que está en sentido, digamos, negativo del movimiento. Entonces nos quedan menos 11 newtons, es decir, que acá vamos a tener, ustedes lo tienen que incorporar en su croquis también, menos 11 newtons Bx. Para BI tenemos que el punto CM se está moviendo con una aceleración de menos 0,771. Pero hay que también agregar a la sumatoria de Ni en la articulación B el propio peso del centro de masa. No solamente la fuerza dada, digamos, la aceleración del movimiento, sino la aceleración debido a la fuerza de la gravedad. Entonces nos queda que tenemos 9,81 por la masa, y esto es positivo porque va hacia abajo, tomado hacia abajo como positivo, y se le suma esto que es negativo, que es 0, la aceleración que calculamos, 108,5 newtons. Y esto es la respuesta a nuestro problema. Vamos a interpretar un poquito lo que pasó, el resultado, especialmente del eje Y, para interpretarlo de manera correcta. Lo que está sucediendo acá es que tenemos una fuerza vertical de BI y una fuerza horizontal de BX que generan las reacciones en la articulación que responden al estado dinámico del sistema, que incluye el propio peso del brazo BC y el estado de movimiento. Entonces, según el estado de movimiento, se genera una componente horizontal en la articulación de BX de menos 11 newtons, es decir, hacia la izquierda 11 newtons. O sea, la articulación está sosteniendo hacia sí misma, o sea, esta brazo BC interpreten que por el estado de movimiento que tiene se quiere salir hacia allá, se quiere salir hacia la derecha de la articulación. Y la articulación está ejerciendo una fuerza contraria para contenerla, que dada la rotación que tiene el brazo,
se quiere desarticular el codo, digamos, hacia adelante. El brazo BC, si no tuviese esta articulación, directamente se iría hacia adelante la parte del brazo BC. Pero la está sosteniendo la articulación con una fuerza de 11 newtons hacia adentro. Digo hacia adentro como si este fuese, digamos, el núcleo, el cuerpo del brazo, ¿no? Y luego está ejerciendo una fuerza hacia arriba en el codo, especialmente, principalmente por el propio peso del brazo BC. Pero fíjense que le resta un poco al peso lo que está haciendo. Es decir, está haciendo un poquito menos de fuerza que el propio peso del brazo por la dinámica del movimiento. Es un poco contraintuitivo eso, pero ustedes interprétenlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver esta ecuación y limpiémosla de el peso propio. ¿Qué tenemos? Tenemos que esto es 9,25 newtons, negativo. Es decir, que sin el peso, sin tener en cuenta el peso, la articulación, supongamos que esto fuese horizontal, si queremos, en vez de vertical, estaría ejerciendo una fuerza hacia abajo la articulación. Entonces, habiendo resolvido este problema, ustedes ya vimos tres casos diferentes de dinámica plana de cuerpos rígidos, donde resolvimos un movimiento rotacional puro, un movimiento traslacional puro y un movimiento de rototraslación de un centro de masa. Ustedes, para completar la práctica de la carpeta, van a hacer el siguiente a este, que es el 1827, que es prácticamente lo mismo pero un poquito más completo porque tiene la parte de aceleración angular. Van a hacer el 1824, que incorpora lo que es el cálculo de inercia con eje desplazado, o sea, incorpora lo que es el teorema de Steiner al cálculo. Es muy simple el problema de todas maneras. Y van a ser el 18123. Estos ejercicios son bastante interesantes de resolver para tenerlos practicados para cualquier tipo de examen final o parcial en el que se los puedan llegar a cruzar. Bueno, así que los veo en el próximo video, que va a ser sobre la teoría del capítulo 19 del libro Energía y cantidad de movimiento en la dinámica de cuerpos rígidos. Es esto mismo, pero ahora con el enfoque de los métodos energéticos aplicados a esta dinámica de cuerpos rígidos, que también va a ser en el plano. Así que bueno, nos vemos en ese video.